Hola, ¿qué tal? Distinguidos amigos y amigas de la asignatura de orientación académica e institucional, un servidor José Frandisla está con ustedes en un nuevo encuentro de nuestra asignatura. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de los exámenes, un tema sumamente importante y que preocupa mucho a los estudiantes universitarios por las repercusiones que tiene el mismo en su vida académica. Entonces, me voy a permitir inmediatamente compartir en pantalla este tema tan importante cuyo equipo 22 va a estar trabajando en el aula el mismo con los compañeros y compañeras. Entonces, estamos presentando en este instante en pantalla el tema de los exámenes para que podamos entonces socializarlo entre nosotros y compartirlo. Entonces, como le digo, el equipo 22 trabajará esto en el aula. Bien, entonces me gustaría que entremos inmediatamente definiendo qué son los exámenes. Entonces, dice en la pantalla que un examen es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que posee un estudiante sobre un contenido dado. Es decir, los estudiantes universitarios tienen muchas asignaturas. Entonces, supongamos tienen la asignatura de física, de orientación, de biología, de química, entre otras. Entonces, los profesores, eh, por mandato de la academia, necesitan comprobar si los conocimientos que han sido trabajados, socializados en el aula, realmente se han adquirido, se han interiorizado. Entonces, los exámenes son una forma de comprobar este hecho. Entonces, dice la pantalla también que la UAS administra exámenes para confirmar que los alumnos han comprendido las asignaturas impartidas. Entonces, un examen es, digamos, un mecanismo mediante el cual la institución puede determinar si los conocimientos que han sido trabajados realmente están interiorizados por los estudiantes. Entonces, este tema es importante porque nos ayuda a entender cuál es este mecanismo y cómo nosotros podemos sacar provecho del mismo. Entonces, dice en la pantalla que si son importantes los exámenes, esa es una pregunta, ¿verdad que sí? Entonces, dice que los exámenes que actualmente se aplican en nuestras universidades han sido objetos de múltiples críticas. Por ejemplo, se ha dicho que los exámenes no necesariamente ponen de manifiesto los conocimientos del estudiante. También se ha dicho que son muy subjetivos y otra vez se ha dicho que no se diseñan correctamente, etcétera. Pero por múltiples razones no ha sido posible sacar los exámenes como método de evaluación. Entonces, ¿cuál sería la buena recomendación para el estudiante? Bueno, desarrollar entonces habilidades y técnicas que permitan salir airoso de estos exámenes y que usted pueda entonces efectivamente comprobar para la academia que usted ha comprendido lo que se le ha impartido en clase. Entonces, ahora yo quiero que veamos los tipos de exámenes que existen. Hay muchos tipos de exámenes, pero nosotros vamos a trabajar en esta sesión solamente los básicos para no extendernos mucho. Entonces, vamos a hablar de los exámenes como pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Estas serán las dos categorías donde vamos bueno, a colocar en tipología, ¿verdad que sí? A los exámenes. Entonces, dentro de las pruebas objetivas, tenemos el verdadero y falso, tenemos enlazar o aparear, tenemos el completamiento y tenemos la selección múltiple. Mientras que dentro de la prueba subjetiva tenemos la prueba de ensayo, donde le exigen que explique, compare, diga, enumere, defina, determine, etcétera, algunos de los temas que se han trabajado en el aula. Entonces, vamos a verlo uno a uno y vamos a ver eh, qué diferencia y qué similitudes tienen cada uno de ellos. Empecemos ahora por las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas son pruebas donde se le pide a un estudiante, por ejemplo, en el verdadero y falso, que subraye, encierre en un círculo o escriba en una raya la letra B si la expresión escrita en este renglón es verdadera o F si la considera falsa. Por ejemplo, miren aquí el ejemplo de abajo, FB, el barco es un medio de transporte.
Obviamente, entonces encerramos, en este caso, la letra B porque es así, el barco es un medio de transporte. Luego tenemos la siguiente línea, FB, un séptimo es un número entero. Entonces contestamos que con una F la subrayamos o la encerramos porque un séptimo no es un número entero. Y finalmente, el tercer ejemplo, tenemos FB. En el 1844 tuvo lugar la independencia. Entonces, como eso es verdadero, entonces contestamos la B, que significa verdadero. Entonces, este es el examen verdadero o falso. Algunos de los errores que se pueden identificar en este tipo de examen son los siguientes. Algunos estudiantes que no saben la respuesta llenan ambas respuestas. ¿Lo ven? Error A. Llenar dos respuestas A y B al mismo tiempo. Esto es un error porque inmediatamente usted encierra las dos, pues entonces está mal la respuesta porque es una de las dos, no las dos juntas. Pero también el error B es dejarlas vacías, ambas. Entonces, si la deja vacía, pues obviamente también está mal porque no va a poder identificar cuál es verdadero, cuál es falso. Entonces, es mejor llenar, aunque no se sepa la respuesta, es mejor llenar eh, algunas de ellas que llenar las dos o dejarla vacía, porque tiene un 50% de probabilidad, aunque no se sepa la respuesta, de acertar. Entonces, es mejor llenarla que dejarla vacía o llenar las dos. Bien. Vamos a seguir entonces con otros exámenes objetivos y tenemos ahora el enlazar o aparear. Entonces, la tarea consiste aquí en hacer coincidir el contenido de la izquierda con el contenido de la derecha, ya sea colocando letras o enlazando con una raya. Entonces, aquí tenemos el ejemplo donde vamos a colocar aquí tenemos dos columnas, ¿verdad? Tenemos unas afirmaciones en la columna derecha y tenemos unas respuestas en la columna izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues enlazamos la letra correspondiente, en este caso, a las fechas con los hechos históricos que están a la izquierda. Entonces, por ejemplo, tenemos el primero, Cristóbal Colón descubre América. Entonces, buscamos en la columna de la derecha cuál es la fecha que responde a esa afirmación y tenemos que la letra C, 1492. Tenemos la siguiente que dice, se lanza el primer satélite artificial. Entonces, en este caso, sería la A en el 1958. Siguiente, asesinan al presidente Kennedy. Entonces, la respuesta correcta sería entonces la F, 1963. Siguiente, se funda la UAS. La respuesta correcta sería la B, 1538. Y finalmente muere el tirano Trujillo, sería entonces la respuesta de 1961. Entonces, en este caso, estamos colocando, repito, las letras correspondientes a las fechas al ladito de la afirmación que tenemos a mano izquierda. También podríamos enlazarlo. Enlazarlo quiere decir colocar entonces mediante una línea las fechas con las afirmaciones y también sería válido. Bien, vamos a seguir entonces con otro formato de exámenes objetivos. Aquí tenemos el completamiento. Entonces, dice que aquí se proporciona una afirmación o frase incompleta para que coloque sobre la raya en blanco la parte que falta. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos. Raya es la parte de la planta que le sirve para respirar. En este caso serían las hojas. Entonces, en la línea que está antes de la afirmación, colocamos entonces las hojas como parte de la planta que le sirve para respirar. Luego, segundo ejemplo, tenemos los raya y los raya conforman el poder legislativo. En este caso serían los diputados y los senadores conforman el poder legislativo. Entonces, esto es el completamiento porque vamos a completar la afirmación o frase incompleta mediante la respuesta correspondiente. Bien, ahora seguimos con otro formato que es la selección múltiple. En la selección múltiple hay una proposición, perdón, seguida de tres, cuatro o cinco alternativas de las cuales se debe seleccionar la respuesta apropiada, ya sea colocando una cruz o encerrando en un círculo. Entonces aquí tenemos el ejemplo.
Son métodos de planificación familiar. Entonces tenemos A, la vasectomía; B, uso del condón; C, consumir alcohol; y D, A y B son correctas. Entonces, aquí tenemos varias alternativas, en este caso cuatro alternativas, y debemos de escoger la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta está subrayada, o más bien está bueno, sí, seleccionada, y tenemos que esa respuesta de A y B son correctas porque efectivamente la vasectomía y el uso de condón son dos métodos de planificación familiar. Entonces, algunos estudiantes podían seleccionar la A y otros podían seleccionar la B. No está mal, pero como son métodos de planificación familiar, no te habla de uno, sino de dos. Entonces, la respuesta correcta será D, que sería la respuesta más abarcadora de todas. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de las pruebas subjetivas. Estas pruebas subjetivas tenemos entonces una serie de preguntas donde se solicitan que enumeres las causas, compare los resultados, explique algún término respecto a un tema previamente que se ha dado, ¿verdad? Entonces, ya se ha trabajado, se supone, en el aula este tema, y entonces nos van a pedir que nosotros demos una explicación acerca de ese tema que se ha trabajado en el aula. Por ejemplo, tenemos el ejemplo número uno. Dice, explique brevemente cuáles fueron las causas del déficit fiscal durante la gestión administrativa 2019-2024. Entonces, aquí el estudiante va a explicar brevemente, así como le dice, cuáles fueron esas causas. Puede ser que se lo pidan escrito, o puede ser que la prueba también sea verbal y usted tenga que explicar oralmente esa, esa pregunta que le están haciendo. Luego tenemos la segundo ejemplo. Describa el proceso mediante el cual tiene lugar la destilación del alcohol mediante el método de centrifugado. Se supone que esa clase ya se ha dado también, ¿verdad que sí? Entonces usted debe explicar brevemente eso que le está pidiendo en la prueba de ensayo. Entonces, estos son dos ejemplos de pruebas de ensayo que pertenecen a la categoría de pruebas subjetivas. Bien, entonces aquí tenemos algunas recomendaciones para la prueba de ensayo. Dice que lea cuidadosamente lo que pide la prueba de ensayo. No supongas, y si tienes duda, pregunta. Esto quiere decir que cuando usted va a contestar una prueba de ensayo, es importante que usted lea atentamente lo que se está pidiendo y que si tiene alguna duda, le pregunte al profesor para que le pueda ayudar en ese sentido. También dice que sea conciso y específico. Conteste lo que se pide. Si piden la diferencia entre un fenómeno y otro, no pierdas el tiempo definiendo cada uno de los fenómenos. Solo limítate a escribir la diferencia. Es decir, que ser objetivo y específico te permite a ti ser más categórico en tus respuestas. Y también, como última recomendación, dice que no pierdas la objetividad. Trata de explicar lo que se te pide con tus propias palabras, aunque sin perder el sentido de la objetividad. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo una prueba de este tipo, nosotros tenemos que mantenernos en el punto que se nos está pidiendo, sin divagar y sin colocar opiniones personales, sino responder exactamente a la pregunta con objetividad, aunque con tus propias palabras, en la medida de tus posibilidades. Entonces, estas son las pruebas de los exámenes y diferentes pruebas que se presentan en la vida universitaria. Pruebas básicas, por supuesto, hay más, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Esta es la sesión de preguntas. En el aula entonces podemos contestar esas preguntas y podemos socializarla. El equipo 22 está a cargo de este tema y nos va a trabajar el mismo en el aula. Yo les deseo que pasen un feliz resto del día, muchas bendiciones y mucha éxito en sus estudios universitarios.